Sura de la claridad de la mañana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. والضحى. Por la luz de la mañana. والليل إذا سجى. Por la noche cuando está en calma. ما ودعك ربك وما قلى. Que tu Señor no ha prescindido de ti ni te desdeña. وللآخرة خير لك من الأولى. La última vida será mejor para ti que la primera. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Tu Señor te dará y quedarás satisfecho. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. ¿Acaso no te halló huérfano y te amparó? وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. ¿Y no te halló perdido y te guió? وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. ¿Y no te halló pobre y te enriqueció? فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Por eso, no abuses del huérfano. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Ni ahuyentes al mendigo. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Y habla del favor que tu Señor te ha dado.